Bienvenidos a Matedumat. Este video forma parte del primer encuentro virtual, la investigación y el aula de matemáticas. Hola, mucho gusto, mi nombre es Juan Jadad Aguilar Romero. El día de hoy vengo a presentar alguna alternativa que utilicé en la segunda mitad del ciclo escolar 2019-2020 durante esta primera fase de la cuarentena y cuáles fueron algunas ventajas e incluso también cuáles fueron algunas dificultades que se presentaron durante este proceso de enseñanza y aprendizaje utilizando estos recursos digitales. Nuestro tema principal fue álgebra booleana. Entonces tuve que analizarlo desde tres perspectivas: como docente, como egresado y actualmente como estudiante de maestría en educación matemática, para eh, utilizar algunas teorías, en este caso alguna teoría, para poder hacer que este proceso fuera fructífero y que además tuvieran ciertas ventajas pues el haberlo abordado de esta manera. Entonces, mis tres herramientas principales fueron laptop, tableta digitalizadora y el celular. El celular se utilizó para saber si la transmisión era la adecuada, si no había ningún problema de audio y o calidad de imagen. Fue más que nada para saber algún problema técnico y pues tener una constante interacción con los estudiantes. En cuestión de la tableta digitalizadora, pues el punto o el propósito es utilizar el escritorio de la laptop como si fuera un pizarrón, ya que puedes agregar diferentes herramientas y poder destacar algunas cosas como si estuvieras escribiendo. Para ello utilicé un software que el cual es libre y se puede descargar, que se llama OpenBoard. En el caso de la laptop pues fue la principal herramienta y entonces se trató de aprovechar pues al máximo las posibilidades que tiene para este proceso. Los recursos digitales fueron algunos gratuitos, ese fue lo que siempre se buscó, que no hubiera ninguna dificultad para descargarlos o que no hubiera ninguna dificultad económica para poder utilizarlos. Como ya se había mencionado, una de las teorías principales pues fue las representaciones semióticas. Al enfocarnos en ella, entonces se buscó el software adecuado para poder utilizarlo e incluso para poder utilizarlo eh, pues y poder profundizar un poco más. En el proceso de evaluación se contemplaron los reportes de las actividades que se iban dejando y de cómo lo tenían que pues enviar, con la finalidad de que entiendan este proceso de comunicación a través de pues estas herramientas como Classroom. Facebook Live fue la principal alternativa que se utilizó para poder transmitir, ya que pues lo pueden visualizar, pueden volver a repetir incluso el proceso o la clase. Y Meet nos tuvo sus beneficios, pudimos observar de esta interacción personal entre el estudiante y el profesor y además poder ver lo que era su pantalla para poder observar cuáles dificultades y qué ventajas presentó este proceso de utilizar estas herramientas durante la cuarentena. Se pudo notar entre el segundo y el tercer parcial que si uno reduce sus actividades, se puede profundizar un poco más y abordar de manera adecuada el tema, ya que no nos concentramos pues en la cantidad de actividades, sino que tan profundo se pudo abordar cada una de estas representaciones que se pueden observar en el álgebra booleana, como puede ser tablas de verdad, diagramas de conexión, expresiones booleanas, leyes para simplificación de expresiones booleanas y pues qué tanto pueden comprender los estudiantes en cuestión de utilizarlos en diferentes pues procesos de evaluación, como lo es ejercicios, como lo son problemas, como lo son conocimientos generales y cómo es que lo interpretan. Aquí en Facebook Live pues solamente se puede escribir de forma directa, de forma textual, y del lado derecho podemos observar el uso de este software que es OpenBoard y otro software que nos permitió utilizar otra representación y juntarla con otra para ver cómo interactúan entre ellas.
También se pueden utilizar tablas de verdad en el mismo software y esa fue la finalidad, con el fin de que vieran cómo interactúan durante este proceso de aprendizaje las diferentes representaciones que puede tener el álgebra booleana. Y en Meet, a través de la entrevista clínica, pues notar cuáles fueron algunas dificultades que también se presentaron posterior a este proceso de enseñanza. ¿Qué beneficios tuvo el haber utilizado pues estas herramientas y recursos en conjunto? Hubo un mayor control, la calidad de imagen pues fue bastante mejor, la respuesta, la interacción y el audio. Entonces, ¿qué es lo que se contempló para esta propuesta? Pues el proceso de evaluación, el número de actividades disminuyó, el saber por enseñar y el saber enseñado fueron parte importante de qué es lo que se iba a abordar, con el enfoque de las representaciones semióticas y sus beneficios de no solamente conocer una gran cantidad de representaciones, sino de cómo pueden interactuar entre ellas y cuál pueden utilizar para solucionar sus problemas. También pues las herramientas y los recursos digitales fueron importantes. ¿Qué es lo que hubo en la entrevista clínica? Pues conocimientos generales, el ejercicio y el problema. Esto fue más personal haberlo aplicado para saber qué tanto influyó esta alternativa. Entonces sí hubieron algunas cosas que quizás faltaron abordar. Fue notorio, por ejemplo, en el caso de los números negativos representados en números binarios, y cómo al no establecer un sistema numérico al principio, pues ellos pueden llegar a suceder que pues la primera pregunta, que prácticamente sería obligatoria, ¿cuánto es 1 más 1? Directamente en alguno de los casos se presentó que mencionaron 2 y ya después cambiaron pues su respuesta cuando se mencionó que se hablaba de sistema numérico binario. También algunos casos de la interpretación del término negación, ya que existen operaciones como la suma, la multiplicación y la negación. Pero en el caso de la negación, algunos interpretaron que pues había que agregarle un menos al resultado para convertirlo, es decir, pasar de 1 a 0, de 0 a 1. Se trató de abordar lo mejor posible las representaciones de acuerdo al ejercicio que se presentaba. Algunos se concentraban durante este proceso, hubo ciertas dificultades en cuestión de la interpretación, pero que se les dio el tiempo para poder resolverlos adecuadamente, ya que la pregunta principal del ejercicio fue que si deben de coincidir la tabla de verdad, la expresión booleana y el diagrama de conexión. Algunos otros, por ejemplo, curiosamente pudimos notar que lo resolvían de forma directa, no había necesidad de utilizar otras representaciones, llegaron al resultado, pero pues se trataba también de que profundizaran un poco más. Sin embargo, a través de esta entrevista, pues ellos trataron de explicar cómo es que lo abordaron, qué otras alternativas podrían utilizar y qué beneficios trae esto para otras materias, como lo puede ser programación y el uso adecuado de estas compuertas lógicas para poder resolverlo. El problema tuvo que ver también con algo real, algo que pudieran ellos incluso diseñar y no solamente pues expresarlo. Entonces eso sería todo. Estoy atento a cualquier duda. Muchas gracias por la oportunidad y nos vemos. Hasta luego. Agradecemos la participación del ponente en este encuentro y a ti por tu atención. Te invitamos a dejar tus aportaciones y preguntas en la sección de comentarios que encontrarás en la parte inferior.